Muy buenos días, estimados estudiantes, esperando que se encuentren muy bien. Como siempre es un gusto volver a compartir con todos y cada uno de ustedes dentro del desarrollo de la asignatura de Introducción a la Criminalística. Vamos a continuar con lo correspondiente al desarrollo de nuestra asignatura en relación a lo que nos corresponde. En primer lugar, una vez más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Resulta elemental, de igual manera, poner en su conocimiento que desde el día de hoy, ¿sí? Prácticamente tenemos un nuevo inicio, ¿sí? Tenemos un nuevo comienzo, muchachos, dentro del cual ustedes van a tener la oportunidad en este sentido de seguir obteniendo créditos durante todo este segundo parcial, resultando elemental para algunas personas por el mismo hecho de que requieren y necesitan de estas notas para poder aprobar el ciclo de nivelación, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, nosotros ya finalizamos una primera etapa, ¿sí? Ustedes ya han cursado el primer nivel, en este caso, por llamarlo de esta manera, respecto al primer parcial, en el que hay personas que obtuvieron muy buenas calificaciones, pero también hay otras personas que tienen que mejorar muchísimo, ¿sí? Considero necesario que todos y cada uno de ustedes hagan un examen de conciencia, una autoevaluación personal. ¿Para qué? Para que en este sentido puedan poner de parte, ¿sí? Porque ya nos hemos dado cuenta que hay personas en verdad que siempre están activas, que siempre están participando, que siempre están observando y están al tanto de lo concerniente a la asignatura, que han cumplido las actividades a cabalidad, que han hecho las cosas bien, sí, que se han dedicado, que han puesto de parte, y que como les he mencionado, ¿no? En este sentido, es elemental para que ustedes tengan un buen desempeño dentro de la asignatura, ¿sí? De esta manera, nosotros debemos tomar y tener en consideración de que eh, vamos a requerir y vamos a necesitar de forma obligatoria ir mejorando en ciertos aspectos, ¿sí? Ir aprendiendo de nuestros errores. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros podemos incurrir en algún tipo de error, ¿sí? Cada uno de nosotros podemos llegar a tener algún tipo de problema, algún tipo de inconveniente, o incluso hasta de descuido, ¿no es cierto? Por el mismo hecho de que tal vez no se presta mucha atención, no se ha tenido mucho interés, pero como ya les he manifestado, ¿sí se acuerdan lo que les dije en el primer parcial, las primeras clases en la semana 8 es en la semana en la que ya empiezan a aparecer personas que están asustadas, que están preocupadas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Por el mismo hecho de que saben que no han cumplido a cabalidad con su rol de estudiantes, ¿sí? Lo que sí es importantísimo para que cada uno de ustedes pueda llegar a obtener estos créditos y estas calificaciones que les permitirán avanzar y proseguir en lo que respecta a su carrera, en este sentido criminalista, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta todos estos factores. Es importante que veamos este segundo parcial como una nueva oportunidad, ¿sí? ¿Por qué? Por el mismo hecho de que prácticamente es el momento en el cual hacemos un borrón y cuenta nueva, ¿no es cierto? Volvemos a empezar, volvemos a iniciar. Y ustedes tienen esta oportunidad de hacerlo de la manera correcta, empezando con pie derecho, obteniendo las calificaciones y los méritos que son requeridos dentro del desarrollo académico de cada uno de ustedes. Y como ya hemos podido observar,
Ya ven en el examen, qué diferente es cuando ustedes ponen de parte, ¿sí? Qué diferente es cuando ustedes se dedican, qué diferente es cuando ustedes hacen las cosas de forma correcta. Por ello mismo, yo sí hago un llamado a todos y cada uno de ustedes para que empecemos de manera correcta este segundo parcial. En primer lugar, las personas que están bien, obviamente no vamos a incurrir en la mediocridad, ¿no es cierto? De decir de si tengo 5 ya simplemente voy a aspirar al 2 para poder aprobar. ¿Sí o no? Sino de hecho mejorar aún esa nota, ¿sí? O de llegar a obtener una calificación perfecta, que sería lo más representativo para cada uno de ustedes, muchachos. ¿Sí? No buscar la nota mínima que me hace falta para poder aprobar en este sentido la asignatura, en este caso en particular conmigo, no de introducción a la criminalística, sino en todas las asignaturas, poner de parte y tener buenas calificaciones. ¿Por qué? Porque a través de estas calificaciones incluso se va observando los méritos que cada uno de ustedes ha ido alcanzando en este caso, dentro de mi materia en particular, ¿no? Y no solo en la mía, sino en todas, ¿verdad? Porque ustedes ya conocen las calificaciones que tienen en todas las asignaturas, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya ahora tienen un panorama clarísimo. Si bien es cierto de cuánto requieren para aprobar, pero como les digo, si me están faltando simplemente 2 puntos, 3 puntos para aprobar el ciclo, no me voy a dedicar a la mediocridad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que llega a perjudicarnos muchas veces en los ámbitos en los que nos desenvolvemos y nos desarrollamos. Una vez más les digo, nosotros no tenemos que ser mediocres en absolutamente ninguna faceta de nuestras vidas. Aspectos familiares, aspectos personales, aspectos laborales, educativos, académicos, ¿no es cierto? Siempre nosotros tenemos que buscar llegar más allá, aspirar a estar mejor de lo que nosotros ya estuvimos, o incluso si incurrimos en algún tipo de error o falencia, no volver a cometer los mismos errores. ¿Se acuerdan que incluso hasta le estaba poniendo unos ejemplos medios jocosos la vez anterior, en los cuales les manifestaba que ustedes tienen que aprender de los errores en los que tal vez han llegado a caer, ¿no es cierto? No tropezar en las mismas piedras o tener los mismos problemas. Y una vez más les repito, ¿no? Ustedes no están en competencia con nadie, pero sí están en competencia solamente con una persona. Y esa competencia es con ustedes mismos, ¿sí? Por el mismo hecho de que si nosotros aprendemos y crecemos en todos estos ámbitos, en todos estos sentidos, los únicos que nos vamos a superar somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque a nadie, créanme que les adelanto, a nadie le van a dar haciendo las cosas, ¿sí? A nadie le van a dar estudiando para que obtenga buenas calificaciones. A nadie le van a dar trabajando para que reciba una remuneración, ¿verdad? Cada uno de ustedes va a ganarse este tipo de méritos, ¿sí? De gratificaciones a través de su esfuerzo y de sus actos. Y eso es algo que debemos tenerlo muy en cuenta y tomarlo en consideración siempre, 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 siempre. Ser mejores de lo que fuimos ayer, ¿sí? Ir mejorando en cada uno de estos aspectos que a veces nos perjudican de forma personal, ¿sí? Porque como les digo, eh, cada uno de ustedes en la vida, no solamente en la universidad, va a obtener los méritos que se merezca a través de su esfuerzo, su sacrificio, su predisposición, ¿sí? ¿No es cierto? Si yo estudio, a mí me va a servir, ¿verdad?
Si yo trabajo, a mí me va a servir. No le va a servir ni al vecino, ni a mi amigo, ni a nadie por el estilo. Es la única persona que le va a permitir tener un crecimiento y un aprendizaje es a mí mismo, ¿sí? Entonces son cosas que debemos tomar en consideración. Una vez más, no solo en el aspecto académico, sino en la vida, ¿sí? Así que vamos a empezar con pie derecho, vamos a empezar de la mejor manera dentro del transcurso de este segundo parcial, dando lo mejor de cada uno de nosotros, ¿sí? Estando más pilas, estando más activo, estudiando, haciendo las actividades de la mejor forma, ¿sí? Cumpliendo con todo lo que me corresponde dentro de mi labor de estudiante, porque eso va a hacerles crecer, les va a hacer mejorar en cada uno de los sentidos posibles, ¿sí? Yo les cuento que estoy con un dolor de cuello terrible, creo que dormí mal, no sé, estoy con tortícolis, estoy con un dolor del cuello y de la espalda, de la parte derecha, que no se imagina. Pero bueno, hay que seguir, ¿sí? Como les digo, a veces la vida misma nos presenta obstáculos, ¿no? Algo que debemos tener en cuenta es que nada es perfecto, ¿sí? Pero que dependerá de cada uno de ustedes ir superando estas pruebas y estos obstáculos, ¿verdad? Esto va a ser provechoso para cada uno de ustedes. Y de hecho, es lo que nos permite a nosotros crecer como seres humanos, como profesionales, como estudiantes, como hijos, como hermanos, como esposas, esposos, en todos los sentidos, ¿sí? Y tomar en cuenta y en consideración que la responsabilidad que conlleva también la madurez eh, es elemental, ¿sí? Porque yo ya les he dicho, y muchas veces sucede esto y no me van a decir que no. Cuando son mayores de edad, ¿qué es lo primero que suelen querer hacer? Irse de farra ya. ¿Por qué? Porque ya tienen la cédula, ya les permiten los ingresos a otro tipo de centros, ¿no es cierto? Ya. Pero al mismo tiempo, muchachos, créanme que ser adulto no es fácil. Ser adulto conlleva muchísimas obligaciones, muchísimas responsabilidades. Yo, como les he dicho, ustedes en algún momento en particular ya van a tener que venir a vivir aquí en Guaranda, ¿verdad? Y la gran mayoría que no son de aquí, obviamente ya no van a tener el cobijo de papito de mamita para poder realizar las actividades correspondientes. Ya no van a tener el desayuno en la mesa, ¿no es cierto? Ya listito para que simplemente ustedes degusten de algún tipo de alimento, ¿sí? Ya no van a tener quien les haga levantar para que vayan a clases. Y ustedes van a tener que ir adquiriendo responsabilidad. Y eso es importante porque, si bien es cierto, son etapas de nuestra vida, pero son estas etapas que nos permiten a nosotros crecer, ¿no? Son etapas que nos permiten madurar, ¿sí? No, son etapas que nos permiten, en este caso, llegar a, a tener un aprendizaje en sí, dentro de la vida misma, ¿sí? Porque como les digo, la responsabilidad, ya desde que somos adultos, se multiplica al 1000%, ¿sí? Muchas veces van a querer volver al colegio, de hecho, pero como les digo, son etapas que les van a permitir crecer. Una vez más, yo siempre les he manifestado, siempre tenemos que tener esa proyección, esa visión de ser mejores de lo que nosotros ya hemos sido, ¿sí? Bueno, así que vamos a empezar con pie derecho, ¿estamos? A hacer un pacto este momento. Estamos todos convencidos de que vamos a dar lo mejor de nosotros en esta segunda etapa del ciclo. Muy bien. Eso es lo que me gusta. Eso es ese tipo de cambio de mentalidad. Tenemos que cambiar el chip, ¿sí?
porque muchas veces estamos acostumbrados al facilismo y al menos este mismo facilismo es el que nos termina perjudicando, ¿sí? Así que vamos a esforzarnos y vamos a sacrificarnos muchísimo más en todos los ámbitos concernientes e inminentes a la asignatura. Salud, Alanis. Ya veo que andan con gripe. Gracias. En todo el Ecuador creo que está el clima así, ¿no? Aquí también está haciendo un frío que no se imagina. Y lo peor de todo, que no tenemos, lamentablemente, por todo el ámbito global, que atmosférico y todo este tipo de situaciones que sean por el calentamiento global y otros factores, ya no nos permite ni siquiera tener las temporadas o las etapas, ¿no? Ahora ya no tenemos ni invierno ni verano. Y eso es lo que más nos enferma, les comento. ¿Por qué? Porque ayer aquí en Guaranda hizo un solazo que no tienen idea. Pero en cambio ya en la tarde hace frío, llueve o amanece como el día de hoy que está súper frío. Entonces también vamos a tener que cuidarnos un poquito en ese en ese sentido, ¿no? Porque la salud es elemental, muchachos, y la salud depende también de cada uno de nosotros, de los cuidados que nos lleguemos a dar en ese caso, ¿sí? Así que vamos a iniciar con pie derecho, vamos a dar lo mejor en nosotros y como les había manifestado, que este sea un nuevo punto de partida para crecer en todos los aspectos correspondientes a nuestras vidas. Muy bien. Las notas ya las vieron, ¿no es cierto? Las notas ya deben estar reflejadas en el sistema, así que en ese sentido no hay ningún tipo de inconveniente. A ver, hoy es martes. Once de junio. Muy bien, estarán pendientes de la lista, muchachos. Jocelyn Aguilar, Presente, buenos días. hola. Omar Alarcón, Buenos días, dicen presente. hola. Carol Aldaz, Presente, buenos días. hola. Alanis Alvarado, Presente, buenos días, abogado. Charid Angulo, Presente. hola. Juan Apunte, Presente. hola. Carlos Armijo, Presente, buenos días. hola. Samantha Averos, Presente, buenos días. hola. Johnny Banchón, Presente, buenos días. hola. Jennifer Barragán, Presente, buenos días. hola. Alison Vallas, Presente, buenos días. hola. Vanessa Carvajal, Presente, buenos días. hola. Heidi Carvajal, Buen día, presente. hola. Alison Cedeño, Buenos días, presente. hola. John Coveña, Buenos días, presente. hola. Alison Guayanay, Buen día, presente. hola. Justin Ledesma, Presente, buenos días. hola. Alfonsina Morejón, Buenos días, presente. hola. Tupac Muyulema, Buenos días, abogado presente. hola. Nayeli Punina, Buenos días, presente. hola. Joana Puruncaja, Buenos días, presente. hola. Shirley Quille, Buenos días, presente. hola. Cintia Quiroz, Buenos días, presente, abogado. hola. María Rodríguez, Buenos días, presente. hola. Naidelín Ronquillo, Buenos días, presente. hola. Carol Silva, Presente, buenos días. hola. Juliana Silva, es retirada, ¿no? Sí, no. Sí. Helen Tarira, Buenos días, presente. hola. Lisbeth Tenelema, Buenos días, presente. hola. Daniela Tuglema, Buenos días, presente. hola. Nayeli Valencia, Buenos días, presente. hola. Y Dana Vallejo, Presente, buenos días. hola. Entonces está con falta simplemente esta señorita Silva que es retirada. Estamos completos, muchachos.
¿Sí? Muy bien. Voy a verificar. Hoy es 12 de junio. Ya listo. Perfecto. Imagínense cómo vuela el tiempo. Y ya casi estamos a mitad de junio. Si seguimos así no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar finalizando el ciclo, muchachos. Pero como les había manifestado, este va a ser un nuevo punto de partida. Desde hoy van a tener ustedes 8 semanas para dar lo mejor de ustedes, ¿sí? Para ir cumpliendo con todo lo que les corresponda, siendo responsables en los momentos oportunos. Yo como les digo, deben llevarse algo ustedes siempre. Para todo tienen tiempo, ¿sí? Y para todo van a tener tiempo. Pero sí tienen que saber administrarse y obviamente ponerse prioridades, ¿sí? Porque ese sí es un factor que resulta elemental en lo concerniente al ámbito educativo. Así, actuando de esa manera, créanme que no tendrán ningún tipo de problema, no tendrán ningún tipo de inconveniente y vamos a tener un desenlace exitoso y maravilloso al final de este ciclo de nivelación. Perfecto. Muy bien. En este sentido, muchachos, como ustedes ya han realizado el aula virtual, vamos a continuar con los temas que resultan elementales en este ámbito y en este sentido dentro de la asignatura, ¿sí? De introducción a la criminalística, en la que vamos a ir observando, ¿sí? Temas que resultan totalmente elementales dentro de su preparación académica, ¿sí? En este mismo sentido, dentro de la presente semana nosotros vamos a tratar sobre el indicio material, la evidencia física o rastro indiciario, ¿sí? Ya como hemos venido observando, es bastante esencial y básico que ustedes vayan obteniendo un conocimiento tanto conceptual y en cierto punto también de cierta manera, algo medio práctico, para que ustedes tengan una mejor comprensión, ¿no es cierto? Y también vamos a observar el indicio probatorio, que ya en el cumplimiento de sus funciones posteriores, ¿sí? Ya al momento que lleguen ustedes a ser profesionales, que ustedes ya lleguen a obtener este tipo de títulos, ¿sí? Que les permitan ejercer la profesión, va a tener que poner en práctica todo lo que hemos visto, ¿sí? Si bien es cierto, ahora estamos observando información que podría considerarse básica, ¿verdad? Ya más adelante ustedes irán adquiriendo conocimientos mucho más técnicos, conocimientos mucho más profundos acerca de los procesos, de cómo desarrollarlos, de cómo hacerlos, pero debemos aprender y debemos tener en cuenta que requerimos, ¿sí? De forma obligatoria de la obtención de este tipo de información que en sí nos va a dar a nosotros la capacidad de tener un desenvolvimiento total y una comprensión absoluta de estos temas que formarán, ¿sí? Parte de su preparación académica universitaria y obviamente en lo posterior también en el desenvolvimiento y en el desarrollo de sus actividades, sus funciones de calidad de profesional, ¿sí? Por ende, desde la universidad, nosotros ya podemos tener una perspectiva del camino que vamos a llegar a obtener, ¿no es cierto? Porque como les he manifestado, con base en esfuerzos, dedicación, disposición, en interés sobre el estudio, ustedes van a lograr, en este caso, llegar a tener conocimientos adecuados que en lo correspondiente podrán poner en práctica, ¿sí?
cumpliendo las funciones respectivas a cabalidad. Sobre todo, actuando con qué, como les he manifestado siempre, con principios, con valores, ¿sí? Al momento de efectuar y de desarrollar cada una de las mismas. Así que, como pueden observar, en este sentido, dentro de la presente semana tocaremos temas de suma relevancia, de suma importancia, que permitirán que ustedes también tengan una comprensión total sobre estos temas que son elementales y forman parte del camino y el trayecto que tendrán que ir cursando de forma progresiva en calidad de estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar y en lo posterior como profesionales. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Perfecto. Muy bien, entonces en ese sentido vamos a desarrollar y continuar con la clase de manera normal. Muy bien, en este sentido vamos a ir observando cada uno de estos temas que resultan totalmente necesarios y elementales dentro del desarrollo del aprendizaje, en este caso de la asignatura de Introducción a la Criminalística. Por ello mismo resulta elemental que cada uno de ustedes participe, ¿no? Que ponga de parte, que ponga su granito de arena, como les he dicho, es elemental que ustedes se interesen por lo que estamos observando, por el mismo hecho de que ustedes deben llegar a tener un dominio absoluto de estos temas, ¿sí? Deben tener un control y un conocimiento amplio acerca de todo lo que hemos estado observando, con la finalidad de que en lo posterior ya conozcan esto e incluso ustedes pueden llegar a obtener el conocimiento de información mucho más profunda, mucho más detallada, mucho más técnica en relación a todos estos temas que forman parte, ¿sí? de todo el material que resulta necesario para tener un buen conocimiento y una destreza adecuada dentro del ámbito de la criminalística. Como ya lo había mencionado y como ya ustedes lo conocen de forma muy puntual en este caso, tenemos temas que vamos a ir observando y desarrollando en el transcurso de esta semana. Temas que van a permitir que ustedes tengan una perspectiva y una visión mucho más clara de ciertos ámbitos que tendrán que poner en práctica de forma posterior, ¿sí? Pero para ello debemos conocer en este caso y en este sentido las bases que nos permitirán después llegar a tener una cosmovisión mucho más amplia acerca de estos temas y de estos puntos de manera muy detallada. Como lo he manifestado en el preámbulo correspondiente, dentro del contenido de la presente semana, nosotros vamos a observar lo que refiere en sí al indicio material de evidencia física o rastro inicial. Vamos a conocer qué son ellos, ¿no es cierto? ¿A qué se refieren estos puntos y estos temas de manera muy particular? E incluso vamos a ver ciertas características que forman parte de ello, ¿sí? Para que ustedes puedan tener un conocimiento mucho más adecuado y más profundo acerca de estos temas. Ya en lo posterior, vamos a conocer qué es el indicio probatorio, ¿sí? Porque cada uno de estos tiene sus momentos oportunos en los cuales tienen una actividad, una valoración mucho más compleja, ¿sí? Ya con determinaciones mucho más técnicas, que nos van a servir a nosotros como impulso o como apoyo dentro de la obtención de resultados, ¿sí? De conclusiones que pueden llegar a direccionarnos de forma mucho más directa y concreta
para resolver, ¿sí?, los hechos suscitados en el momento oportuno, un supuesto cometimiento, ¿cierto? Que después de todas estas investigaciones, de estas experimentaciones, van a permitirnos dilucidar toda esta información para que tengamos la plena certeza y tengamos al mismo tiempo los sustentos correspondientes para poder ya emitir un criterio con un carácter y un ámbito tanto técnico como científico en relación a estos hechos, en relación a la adecuación de este tipo de conductas y sobre todo a través de los elementos que nos van a permitir en este caso que podamos llegar a tener un total convencimiento sobre cada uno de ellos, tomando en consideración la importancia y la relevancia sobre lo que contienen. ¿Sí? Así que, como hemos podido observar, estos son los temas que vamos a ir desarrollando de forma puntual dentro del desarrollo de las presentes clases. ¿Sí? Sin más, muchachos, en este caso, iniciamos. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a lograr con las clases de la presente semana? ¿Qué es lo que vamos a llegar a conocer observando estos temas, ¿no?, que resultan tan importantes? Vamos a asimilar de manera objetiva que los indicios son aquellos vestigios, muestras, rasgos, señales que nos permiten evidenciar el cometimiento de un hecho o una conducta delictiva que, en lo posterior, podrán y permitirán obtener medios de comprobación dentro de los procesos penales. ¿Sí? Entonces, como punto de partida, esto es lo que nosotros vamos a buscar a través de la información que vamos a poder adquirir, en este caso, a través de las clases de esta semana. ¿Sí? Vamos a conocer que los indicios, en primer lugar, son este tipo de vestigios, ¿no?, de muestras, rasgos, señales, es decir, este tipo de pequeños elementos que nos van a lo posterior, nos permitirán identificar ciertos puntos claves que a su vez, a través de la experimentación, vamos a poder comprobar, ¿no es cierto?, que haya existido o no dentro del cometimiento de un hecho o una conducta considerada como delictiva, considerada como punible, ¿no es cierto?, que amerita o merece una sanción. Porque como lo hemos visto, en primer lugar, nosotros vamos a determinar esto, que este tipo de acciones, de este tipo de conductas, que este tipo de hechos sea considerado como un delito, ¿sí? En primer lugar, eso es lo que nosotros vamos a permitirnos buscar, ¿sí?, que este tipo de conducta sea considerada como un delito, ¿sí? ¿A través de qué? De este tipo de vestigios, de este tipo de muestras, de rasgos, de señales, de elementos, ¿sí?, que quedan dentro de las escenas que nosotros ya hemos podido observar, ¿no es cierto? Y obviamente, nosotros al analizar estos indicios, estos vestigios, estas muestras, rasgos, señales, conductas, hechos, vamos a poder comprobar, ¿no es cierto?, de forma ya científica y técnica, nos va a permitir verificar cómo se produjeron, cómo se realizaron, con qué elementos, ¿sí?, se llegaron a producir, quién los llegó a producir, ¿verdad? Y que esto en lo posterior obviamente va a ser sustento de los procesos penales que se han instaurado con la finalidad de conocer la verdad
y de llegar a determinar responsabilidades, de ser el caso, ¿no es cierto? O también en el mismo sentido de ratificar el estado de inocencia, ¿sí? Que estos son puntos y factores que ya los hemos venido tratando de forma permanente y reiterativa. Y ya hemos podido observar también el por qué son tan elementales y por qué son tan importantes, ¿no es cierto? Porque ustedes van a ser, en este caso, los jugadores de este partido que tendrán que desarrollar a través de su conocimiento, de sus habilidades, de su preparación, todos estos análisis correspondientes, ¿sí? Pero para ello, en primer lugar, debemos conocer qué son estos desastres. Debemos ir descubriendo a qué se refieren este tipo de indicios, ¿sí? Que serán los medios, los canales, para que podamos llegar a comprobar, ¿sí? Conductas, responsabilidades, ¿no? Presuntos cometimientos de delitos, ¿sí? Entonces, todo esto vamos a llegar a obtener y a observar dentro del desarrollo de las presentes clases de esta semana. Por ende, resulta elemental que ustedes pongan mucha atención en todos los temas y los tópicos que vamos a ir desarrollando de forma progresiva, ¿sí? Y que puedan tener una comprensión absoluta y total acerca de estos temas de forma muy particular y de forma muy puntual. El indicio material, evidencia física o rastro indiciario. Es importante aclarar que las definiciones y puntos de vista del indicio se realizarán desde la perspectiva criminalística, dejando para el próximo capítulo la perspectiva probatoria. Es decir, nosotros vamos incluso a ir observando, en primer lugar, ¿qué es esto, no es cierto? ¿Qué es el indicio? ¿Qué consideramos evidencia física? ¿Qué es un rastro inicial? Ya después vamos a hablar de esta perspectiva probatoria, ¿verdad? Que aquí en este sentido y en este punto, en este momento oportuno, ya estamos hablando de algo mucho más técnico, que nos va a servir como un elemento de convicción, ¿sí? Pero debemos conocer como punto inicial, punto de partida, estas conceptualizaciones. Por ello, vamos a ir observando diversas definiciones desarrolladas por autores que, como ustedes ya han podido percatar, se han dedicado sus vidas a estudiar de forma mucho más profunda y compleja, ¿sí? Todos estos puntos que forman parte en sí de la criminalidad. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan indicio? A ver, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan indicio? Alison. Como una situación o alguna manifestación de que hay algo existente. Un sistema. A ver, Naidelin. Digamos que son las evidencias que pueden concluir que de una manera de cómo se llegó cómo se llevó a cabo un hecho delictivo, pero también tenemos que tener en cuenta que estos elementos o evidencias que se encuentran deberían ser cuidadas de una manera buena para que no se lleguen a contaminar. Ya, Sharit. Prácticamente sería como una prueba que se encuentra en el lugar de los hechos. Ya, un elemento, algo así. Ya. A ver, Carol. Son todos los elementos que se pueden encontrar en el lugar de los hechos por parte de los peritos de campo. Gracias, Carol. Cintia. Bueno, son los materiales que se pueden encontrar en un campo de crimen, a lo cual son sustituidas, encontradas por los peritos. Ya. Bueno, O también sería un indicio. levantarán la mano, por favor. A ver. Muy bien.
Entonces, miren, ustedes ya me acaban de dar puntos de vista, ¿sí? Que me permiten a mí tener una perspectiva de que tienen ya nociones sobre lo que estamos tratando, ¿no es cierto? Y eso está muy bien, está excelente, muchachos. Así me gusta que participen, así me gusta que estén activos, que estén pendientes, ¿ya? Vamos a ir observando incluso la proveniencia de la palabra indicio. La palabra indicio proviene del latín indicium y significa signo aparente y probable de que exista alguna cosa, ¿sí? Esto en sí hablándonos de indicio de una forma mucho más global, como les había manifestado, ¿no? De una forma un poco más amplia. En el orden técnico criminalístico, ¿sí? Ya cuando estamos hablando de forma directa en relación a la materia que nos concierne, indicio es aquella evidencia física, evidencia o indicio material o material sensible significativo. Entonces ya estamos hablando de evidencias, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de este tipo de elementos que nos permiten a nosotros tener ciertos puntos de partida para llegar a iniciar una investigación, ¿no es cierto? Por eso nosotros cuando estamos hablando de evidencia física, ¿sí? O indicios materiales, estamos hablando de cosas, valga la redundancia, ¿no? Físicas, que nosotros podemos palpar, ¿no es cierto? Que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, ¿sí? Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque en este tipo de evidencias físicas o materiales, ya hemos visto que en lo posterior, dentro de una investigación criminal, se llegan a establecer cualquier tipo de experimento, ¿verdad? Entonces, por ello mismo, resulta importante que tengamos en consideración todos y cada uno de estos puntos que son tan elementales dentro de los orígenes, ¿sí? Incluso de la palabra indicio. Aquí nosotros ya podemos conocer que indicio, desde un punto de vista mucho más amplio, se refiere a la existencia de alguna cosa que puede ser probable, ¿no es cierto? Algo aparente, signos que nos permitan a nosotros conocer tal vez la existencia de algo. Pero ya cuando estamos hablando en el ámbito criminalístico, nosotros ya estamos hablando de evidencias físicas, de elementos, de indicios materiales, ¿sí? Que puedan en lo posterior ser utilizados para esclarecer este tipo de hechos y de acciones. Muy bien. Desde el punto de vista criminalístico se entiende por indicio todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se reproduce efectivamente en la comisión de un hecho. Nosotros ya habíamos hablado, ¿verdad? Desde puntos, desde principios hasta disciplinas, de ciertos elementos que llegan a formar parte de este tipo de entornos en los cuales puede llegar a producirse un crimen, ¿no es cierto? Ya hemos visto, ya hemos hablado acerca de estos temas, de estos agentes, ¿no? Que resultan necesarios muchas veces para el cometimiento o la consolidación de la adecuación de una conducta a una determinación que se considere pública, ¿sí? Por ello mismo, nosotros ya cuando hablamos de indicio, estamos hablando de un objeto, puede ser un instrumento, puede ser una huella dactilar, ¿no es cierto? Puede ser una marca de tal vez algún instrumento, un aparato, algún rastro
yo qué sé, pueden ser elementos de ropa, pueden ser elementos, yo qué sé, de huellas, zapatos, ¿no es cierto? De señales o vestigios, ¿sí? Que pueden ser empleados dentro del cometimiento de un delito, ¿sí? Objetos, yo qué sé, aquí tenemos, puede ser algún tipo de destornillador, ¿no es cierto? Un instrumento, puede ser aquí algún tipo de instrumento mecánico que sea utilizado para qué, para forzar alguna cerradura, una huella de la persona que perpetró el crimen, marcas de algún tipo de artefacto, ¿no es cierto? A todos estos los conocemos como indicios, muchachos. ¿Sí? A todos estos los conocemos como indicios que son utilizados dentro del cometimiento de un delito. Estos son los indicios dentro del ámbito y de un punto de vista criminalístico. Por ello vamos a ir observando de igual manera ciertas definiciones, como les había manifestado, desarrolladas por autores, ¿sí? Que van a permitirnos tener una perspectiva mucho más amplia en este caso, ¿sí? Es decir, es toda evidencia física que tiene estrecha relación con la comisión de un hecho presuntamente delictuoso, cuyo examen o estudio da las bases científicas para encaminar con buenos principios toda investigación y lograr fundamentalmente, ¿sí?, la identificación de los autores, es decir, la determinación de responsabilidades de las personas que llegaron a perpetrar el delito o adecuar su conducta punible, y B, las pruebas de la comisión del hecho, que son en este sentido este tipo de indicios, ¿no?, que fueron utilizados para el cometimiento de este tipo de delitos. Sí. La reconstrucción del mecanismo del hecho. ¿Cómo se llegaron a producir los hechos, no es cierto? ¿Qué llegaron a hacer para perpetrar este tipo de hechos? Esta conceptualización es desarrollada por Montiel. Entonces, miren, esta es una definición que creo que está incluso mucho más técnica, ¿no es cierto? Abarca más temas de forma mucho más profunda. Entonces, una vez más, podemos observar que aquí considera indicio como evidencia física, ¿sí?, que fue utilizada para la comisión de un presunto hecho delictuoso, ¿sí? Porque eso siempre debemos tenerlo muy claro. Nosotros vamos a iniciar una investigación con presunciones, ¿verdad? Ya iremos esclareciendo y obteniendo la certeza, ¿sí?, el total convencimiento después de la experimentación, de los resultados obtenidos en cada uno de estos elementos de evidencia, ¿sí? Justamente como les decía, que son los primeros pasos, ¿sí? Son los puntos iniciales para que nosotros iniciemos la investigación. 1, para identificar a los responsables. 2, para conocer las pruebas del cometimiento de este delito. Y 3, para conocer las acciones desarrolladas dentro de esto. ¿Sí? Qué importante ir detallando de esta manera este tipo de conceptos en relación a indicio, ¿sí?, que ya nos permite tener una perspectiva más amplia, ¿no es cierto? Creo que todos con esta conceptualización de Montiel ya tienen un conocimiento más claro acerca de lo que podemos llamar indicio, ¿sí? Por ello mismo vamos a ir analizando estas conceptualizaciones. Vamos a ir viendo varias perspectivas para que ustedes tengan una comprensión más global. Los indicios son evidencias físicas, materiales. Siempre tengan en cuenta esto, muchachos. ¿No es cierto? Físicas, materiales, que nos pueden conducir al descubrimiento de un hecho punible, esclareciéndonos la forma o modus operandi que medió para la consumación
y por medio de los mismos se logra la identificación de él o de los autores del hecho. Una definición desarrollada por Argurola, perdón, que es uno de los autores que también hemos observado muchísimo, ¿no es cierto? Que en este sentido, él nos determina que son estas evidencias físicas y materiales, ¿sí? Estos son los indicios que nos van a permitir a nosotros tener un medio para descubrir todo lo sucedido, ¿no es cierto? A través del modus operandi, es decir, de cómo llegaron a proceder. ¿Para qué? Para cumplir o perpetrar este tipo de delitos. ¿Sí? Y a través de ello, ya en el momento oportuno, cuando nosotros ya desarrollamos investigaciones científicas, técnicas, en las diversas disciplinas que forman parte de la criminalística, vamos a poder conocer, ¿no es cierto?, la identificación de los autores, quién produjo, quién realizó, quién cometió este delito. ¿Sí? Entonces, miren, qué importante. Por ello mismo les manifestaba, a nosotros conocer varias definiciones nos permite tener una visión más amplia, ¿no es cierto?, mucho más global acerca de ello. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan solamente un punto de vista, sino que a través de definiciones de varios autores, ustedes incluso ya vayan creando sus propias definiciones, ¿no es cierto? Que eso resulta elemental dentro de este medio de aprendizaje. Evidencia física, indicio material o material sensible significativo, denominamos a todo objeto, huella o elemento íntimamente relacionado con un presunto hecho delictuoso, ¿sí? Cuyo estudio permite reconstruirlo, identificar a sus autores y establecer su comisión. ¿Sí? Una conceptualización y definición desarrollada en este sentido por Moreno. ¿Sí? Entonces, miren qué importante, cómo cada uno de estos autores va estableciendo los indicios. ¿Sí? Puntos claves, indicio material. ¿Sí? Es decir, este tipo de objetos, huellas o elementos que forman parte del presunto cometimiento de un delito. ¿Sí? ¿Cómo van compaginando los criterios y las conceptualizaciones varios autores? ¿Sí? ¿Cómo ellos mismos van desarrollando, obviamente, conceptos muy relacionados, ¿no? Que tienen mucha, en este sentido, comparación, mucha relación, ¿sí?, al momento de desarrollarlos. ¿Qué nos permiten este tipo de indicios? Reconstruir, identificar autores y establecer la comisión del delito. ¿Sí? Esto, a su vez, es el medio que nos permitirá llegar a la comprensión de la verdad. Finalmente, se tiene el concepto de rastro, el cual se define como cualquier vestigio, ¿sí? Este es el rastro. Vestigio perceptible o imperceptible que dejan las personas, los animales o las cosas al cambiar de ubicación o al descomponerse. Esto es el rastro. ¿Sí? Son estos vestigios perceptibles o imperceptibles. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan a desaparecer, ¿no es cierto?, por su misma composición. Pero aquí ya vamos a ver algo importante también, ¿sí? Son este tipo de vestigios, perceptibles o imperceptibles, que dejan personas, animales, al cambiar de ubicación o al descomponerse, ¿sí?
¿Por qué? Por su misma composición, pueden llegar a parecer imperceptibles, ¿no es cierto? Pero aquí viene algo importante que nosotros ya vamos a observar, ¿sí? Los rastros proceden de una acción determinada y son elementos indicativos de esta, ¿sí? En consecuencia, todo hecho tiene su rastro y los hechos determinados tienen su propio rastro o rastro peculiar o característico. Una definición de rastro desarrollada por Valderrama, ¿sí? Entonces, estos rastros son estos vestigios que pueden llegar a dejar tanto animales como personas, ¿sí? En relación al presunto cometimiento, ¿sí? Estos rastros se pueden determinar y pueden establecerse en relación a una acción determinada, ¿sí? Nos permiten conocer que se llegó a efectuar o incurrir en algún tipo de acción en particular, ¿sí? Entonces, estos conceptos nos permiten a nosotros tener una claridad acerca de los temas que estamos llegando a observar y que estamos desarrollando en este sentido en relación a estos indicios, ¿sí? Es importante, como les había manifestado, que tengamos muy claras estas definiciones para tener una percepción mucho más amplia. Aquí viene algo importante justamente de lo que les manifestaba en relación a los rastros incluso, ¿no? El rastro presenta las siguientes características. Es adherible, teniendo en cuenta el rastro y la superficie del cuerpo donde se puede producir. Pueden llegar a adherirse, ¿no es cierto?, a este tipo de objetos, a este tipo de superficies, dependiendo de su naturaleza, ¿sí? Pueden llegar a adherirse este tipo de rastros. Contagioso o contaminable. De acuerdo igualmente a su naturaleza y al sitio de producción, ¿sí? Los virus como prueba de contaminación venérea pueden ser un medio de determinación de estos rastros, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de este tipo de rastros que pueden considerarse contagiosos o que pueden ser contaminables o que pueden contaminar en este sentido a las personas que han formado parte de este tipo de entornos o de escenarios, ¿verdad? ¿Sí? Es transmisible. ¿Qué quiere decir esto? Que especialmente aquellos en estado líquido gaseoso, ¿sí? Ejemplo, la sangre de la víctima al victimario. Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan del principio de Lockhart? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? En el cual se establecía que se llegan a dar este tipo de transmisiones dentro de los intervinientes dentro de un supuesto cometimiento de un delito, ¿sí? Aquí tenemos un claro ejemplo de este tipo de rastros que son transmisibles. La sangre de la víctima al victimario, es decir, de la persona que fue víctima a la persona quien llegó a cometer este delito o a incurrir en esta conducta punible, ¿sí? Esos son esa es una característica transmisible de los rastros, ¿sí? Perceptible o imperceptible, que justamente esto yo les estaba manifestando al momento que estábamos hablando de los rastros, ¿sí? Que corresponde al manifiesto y a la tesis. Porque pueden ser evidenciados o determinados de una forma, ¿cómo manifestarlo? Inmediata, ¿sí? O que tiene que llegar a desarrollarse algún tipo de evaluación o emplear algún tipo de elemento que nos permita poder establecer este rastro, ¿no es cierto? A través de algún
de algún elemento que va a permitir que podamos determinar este rastro. Reactivable. Esto complementa al anterior, ¿no es cierto? Corresponde a la posibilidad de hacer manifiestos los rastros latentes mediante la aplicación del correspondiente. Yo sé que ustedes deben ver programas de criminalística, ¿verdad? Hay el Discovery, ¿sí? No recuerdo el nombre del Discovery, pero que se trata netamente a este tipo de investigaciones. Entonces ustedes sí se han de haber percatado que hay un reactivo, ¿no es cierto? Que por más que limpien o lleguen a limpiar la sangre, cuando aplican este reactivo se vuelve luminoso. ¿Sí? De igual manera, esto es utilizado para diferentes fluidos o elementos que hayan sido utilizados para el cometimiento de un delito. Entonces ahí tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? De este tipo de rastros que son reactivables. Comparable, esa es la principal característica de todo rastro y aquella que la constituye como indicio y la de valor investigativo, para poderse cotejar con otros rastros que tienen ese especial valor indicativo. Que a través de la comparación nosotros vamos a poder certificar, ¿no es cierto? Vamos a poder tener la plena certeza de que estamos hablando en sí de ese tipo de sustancia, de movimiento, de fluido, ¿sí? De objeto que pueda ser utilizado para esclarecer la investigación. Y modificable, que está al contrario del anterior, es la característica de los rastros naturales, que los convierten en artificiales con perjuicio probatorio y consecuencialmente investigativo, ¿sí? Porque se pueden llegar a manipular, ¿no es cierto? Se pueden llegar, o incluso pueden llegar a cambiar, pueden llegar a variar, ¿sí? Y pueden permitir que existan modificaciones en sí, en sus cuerpos, en su integridad, por llamarlo de esta manera, que siempre va a provocar cierto perjuicio para llegar a descubrir la verdad. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Perfecto. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchísimas gracias.